Jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Gusto saludarlos a los cuarto medio B. Vamos a iniciar esta parte de la materia que tiene que ver con la congruencia de triángulos, materia que tienen que haber visto en primero medio o en segundo, ¿ya? Así que vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Para que ustedes tengan la noción de la congruencia, porque la verdad es que lo que tenemos que ver más adelante es la semejanza de los triángulos, ¿ya? Entonces vamos a empezar a recordar la congruencia, ¿ya? Esto se va a subir el 16 de octubre, lo que tenemos programado, que se va a subir este material y se correspondería a la 11ª actualización, ¿ya? Ahí tenemos los criterios de congruencia, y particularmente hay que tener claro que la congruencia tienen que tener la misma forma y tamaño la figura, ¿ya? Para que nosotros podamos hablar de una congruencia, ¿ya? Cuando hablamos de una congruencia de triángulo puede ser según sus lados o también sus ángulos, ¿ya? Si nos fijamos aquí en este par de triángulos, me dice que el ángulo alfa acá es congruente con ese ángulo alfa, lo mismo con el beta y el valor de gamma. Siempre es esta parte la que tenemos que tener clara, ABC, DF. ¿Qué significa? Que yo tengo que ver AB con DE, entonces yo veo AB, ¿ya? Con DE, tengo alfa y beta, lo mismo que acá alfa y beta. Después BC, que tengo beta y gamma, con DF, que también tiene beta y gamma. Y finalmente FE, que tiene gamma y alfa, y acá AC, que tiene gamma y alfa, ¿ya? Siempre tienen que ir con ese mismo orden, AB, BC, y ahí uno se va guiando por la ubicación de los lados, ¿ya? Los criterios son 3 que nosotros vamos a ver. ALA, que tiene que ser, es ángulo, lado, ángulo, LAL, lado, ángulo, lado, y finalmente lado, lado, lado. Vamos a empezar por este, ¿ya? Por triple L, que le digo yo, el más fácil, porque básicamente tienen que tener los 3 lados iguales. Si vamos acá al ejemplo y veo 15 centímetros, que pasa a ser la hipotenusa porque es un triángulo rectángulo con el de acá, ¿ya? La base que vale 10, también vale 10 en la figura amarilla, y finalmente este lado que vale 12 es congruente con que vale 12. Si yo pudiera superponer acá encima, me calzaría exactamente justo, por lo tanto se habla de congruencia. En álgebra nosotros hablamos de igualdad, ¿ya? En geometría se habla de congruencia. El otro criterio es lado, ángulo, lado, ¿ya? Supongamos que tengo mi mano acá. Este es el lado, acá tengo el ángulo, lado, ¿ya? Por lo tanto, lado, ángulo, lado. Y acá me lo ejemplifica súper bien. El lado que vale 15 con ese de 15, el ángulo de 90 con ángulo de 90, y finalmente el lado con el lado, ¿ya? Ahí hay una proporción con el 10 con el 20, ¿ya? Entonces tenemos lado, ángulo y lado. Tienen que tener, como acá me dice, el mismo ángulo. Ahí estamos hablando con la congruencia, si tienen respectivamente congruentes 2 lados y el ángulo comprendido. Cuando hablo de ángulos comprendidos, cuando yo le decía que está entre este lado y este lado, ahí está comprendido ese ángulo, ¿ya? Este es el que se llama LAL. Después pasamos al ALA, ángulo, lado, ángulo. Si nos fijamos acá, tengo el ángulo que vale 55, el lado que vale 12 y el ángulo que vale 35. Lo mismo acá, es decir, si yo coloco este triángulo sobre, el 55 va a coincidir con el 55, el lado con el lado y el ángulo de 35 con el ángulo de 35 grados. Aquí aparecen unos 2 ejemplos. Estos 2 ejemplos tienen que ver con
con el criterio lado, lado, lado. Si nos fijamos acá, tengo 7, 12, 10, 7, 12, 10. En la misma forma, esto que pasa a ser la hipotenusa coincide con la hipotenusa. Como tiene sus tres lados, es congruente, el criterio va a ser lado, lado, lado. Este es un solo ejemplo. Lo que pasa es que están los dos separados, después se está haciendo una aproximación y finalmente el de la derecha se superpone al de la izquierda para verificar que efectivamente ambos tienen los mismos valores, 12, 8 y 14. 12, 8, 14, 12, 8 y 14. Cuando coinciden entonces en sus tres lados, su criterio va a ser lado, lado, lado. Acá tenemos lado, ángulo, lado, lo que le explicaba recién con la mano. 8 centímetros, que es el lado, congruente con el ángulo de 35, con el ángulo de 35, el lado de 5 con el lado de 5. Entonces tenemos lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y acá se ve, esto es un solo ejemplo, que están separados. Finalmente se hace el acercamiento hasta superponerlo encima y aquí ya está superpuesto el otro, ¿ya? Entonces, ¿qué me coincide acá? El lado de 12, ¿ya? Lado de 12, el ángulo de 50, ¿ya? Y el lado de 10. ¿Ya? Y finalmente, obviamente, que coincide el lado, perdón, ángulo y el lado. Y vamos al tercero, que es ala, que es ángulo, lado, ángulo. Y aquí vemos el ejemplo. El ángulo de 55 con ese ángulo, ¿ya? Después el lado de 12 con el lado de 12 y finalmente el de 35 con el de 35, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ¿ya? Lo mismo acá, es decir, este es un solo ejemplo, pero se va superponiendo encima para verificar finalmente que el ángulo de 90 con el lado de 10 y el ángulo de 30 son congruentes, ¿ya? Finalmente yo les pido que puedan visualizar este video que es explicativo, está súper claro, están los tres criterios que ya le he conversado para que le echen un vistazo, ¿ya? Así que eso es la presentación. Vamos a hacer más ejercicios en clase, así que para que tengan idea de lo que, de la materia que viene ahora, ¿ya? Así que ha sido un placer haber estado con ustedes, cuídense mucho, nos estamos viendo los días viernes, no se olviden, a las 11 de la mañana, para nuestras clases que nos van quedando pocas, pero todavía nos quedan clases. Que estén muy bien. Adiós.